La inflación del mes de noviembre dio 2,4%, el número más bajo en los últimos 3 años, o no sé si incluso un poco más, pero la verdad es que es un numerazo para esta altura del año cuando sabemos que el rezago de la inflación luego de cortar todas las canillas de emisión, que esa emisión nos dio el famoso impuesto inflacionario que nos volvió mucho más pobres durante los últimos años, tardaba de 12 a 18 meses según Javier Milei. Mucho antes de ese tiempo tenemos una estabilidad económica que no habíamos pensado que íbamos a tener jamás en la vida. Pensar que muchas personas dijeron que como Javier Milei iba a tener un parlamento débil, como no tenía experiencia en la política, como era un outsider y eso al argentino común no le gustaba, iba a caerse en enero, iba a caerse en febrero, iba a caerse en marzo, en abril. Había gente comiendo pochoclos, por ejemplo, el marido del gatito que le financia todo, Victoria Tolosa Paz, bien cucarda la mina esa. También debe estar hecho un elefante ahora de todo el pochoclo que sigue comiendo esperando a que se caiga Milei. Pero lo subestimaron así como el argentino promedio subestimó a Scaloni y terminó siendo campeón del mundo. Va en camino a eso Javier Milei, realmente a recibir el Nobel de Economía, porque lo que está haciendo con la economía es una locura. Del año, es la inflación más baja de la era de Milei y entiendo que es la inflación más baja en 3 años. Si no estoy errado, Carlitos querido, vamos con el desagregado, muy por debajo de lo que se esperaba, ¿no? Sí, exactamente. 2,7 había dado el índice de octubre, 3 décimas por debajo y casi un punto por debajo del índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires. ¿Correcto, Carlitos? 3,2. 3,2 había dado, este 2,4. Y este es 2,4. Obviamente hay que recordar 8 que había décimas sido abajo. 2,7. Estamos esperando los datos generales de... Está lento, está hoy lento. Sí, hay un tema, hay un problema con las comunicaciones. Está lento WhatsApp, sí, hay un y problema también con la está comunicación. lento Sí. X. Pero espera, es la inflación más baja del gobierno de Javier Milei. Es la inflación más baja de la era Milei. Sin duda. Y te tenés que remontar muy atrás. Ahora voy a ver los números para encontrar. Ahí tenés los números. Sí. Vamos a ver todo completo. Pon la placa a Que nos pantalla ponga completa, la por favor. placa completa. Sí. Ahí tenés, mirá. Ahí tenés el desagregado. Bueno, recordar que diciembre arrancó con el 25,5%, 2,4%, para tener una idea, para buscar algo parecido a ese 2,4%, te tenés que retrotraer prácticamente al año 2022. Ahora vamos a ver la serie general. Y hay que recordar que en noviembre del año pasado la inflación había sido del 12%. Así que entender un poco cómo viene la inflación. Noviembre del año pasado había sido 12%. Claro, 12,25. Y hoy la tenés 12,2, había sido el año pasado, y ahora la tenés en el 2,4%. O sea, indudablemente. el horrible gobierno y cruel gobierno de Milei bajó 10 puntos de inflación año a año. Ahí... Si haces la mensualizás. Exactamente. ¿Es correcto lo que digo? Sí. De 12 a 2. De 12 a 2. Sí, y esto es rubro por rubro. Y ahí tenemos rubro por rubro, ayúdame pelado, fíjate, 5,1% el rubro que más subió. Sí, lo que más subió fue educación, en el segundo escalón 4,5 vivienda. Bueno, servicios públicos son básicamente, bebidas alcohólicas y tabaco 4, restaurante y hotel 3,6, todos estos índices están por arriba del nivel general, 3,4 transporte, recreación y cultura 3, 2,9 salud. Y acá viene lo más interesante porque están los alimentos, 2,4 el índice general, por debajo bienes y servicios varios, prenda de calzado y vestir 1,9, comunicación 1,5, equipamiento y mantenimiento del hogar 1,5. El tema central es que la comida está en un punto, 0,9%, alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir, las personas que utilizan lamentablemente su salario solamente para comer y para viajar tuvieron un impacto sensiblemente menor. Fíjate que hay una 0,9%. diferencia muy importante, que hay solamente 5 rubros que están por debajo del 2,4%, y el resto de los rubros Es verdad, correcto. está por encima. Todos son importantes, pero si No repercutió en este índice como pasó en el índice. Perdón, todos son importantes, pero la comida es central, ¿no? Todos son importantes. Recordá, Sí. yo creo que alimentación y bebidas en noviembre del año pasado, ahora lo vamos a ver al número, pero estaba muy por encima de ese 12% que había dado la inflación en noviembre del año pasado. Lo importante ahora es ver cómo son los acumulados, que ahora los va a bajar seguramente el INDEC, todavía no bajó la información, y tiene que ver con cómo quedó. Pero fíjate, lo más importante hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rubros que están, en realidad son 7 rubros que están por... 1, 2, 3, 4, 5. Acá lo importante, Carlitos, 5 rubros, más allá están de eso, por encima del 3. Sí, acá lo
Si te está gustando este video, te invito a darle like para que se siga difundiendo este mensaje, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y con este dato que tienen arriba de mi cabeza vemos cómo para noviembre del 2023, así como lo decían en el informe, la inflación era 6 veces más, viejo. Y no solo eso, lo que más había aumentado en noviembre del año pasado eran los alimentos. Por eso nosotros teníamos que recurrir a ir a hipermercados, el que podía, a estoquearse por 2 o 3 meses para ganarle a la inflación o por lo menos tener una estabilización con productos enlatados, con productos de largo vencimiento. Y hoy eso no pasa, porque hoy vamos al supermercado. Si estoy mintiendo, díganme ustedes en los comentarios. Hoy vamos al de hecho, díganme en los comentarios cómo viven hoy en día a esta altura del año. A diferencia, hagan una extrapolación, una comparación de Sergio Tomás de la Rica y Javier Milei, noviembre del año pasado. Hago memoria y díganme en los comentarios. Pero a mí lo que me pasa es que cada vez que me doy un gustito, por ejemplo, me voy a comprar mi paquete de galletitas favoritos, hace 5 meses que lo pago igual. La semana pasada aumentó 100 pesos nada más, 1.600 pesos durante 4 meses. Y eso a mí nadie me lo va a sacar de la cabeza, porque yo hoy en día puedo proyectar no solamente en el corto plazo darme un gusto, sino saber que en el mediano y largo plazo los precios no van a escandalizar, o sea, no van a aumentar por el doble, el triple como venía pasando. Si aumenta son 50, 100 pesos, 200 pesos tal vez en algún caso muy exacerbado. No es ninguna diferencia hoy en día. Y sí, los precios siguen aumentando, y yo tengo un video que explica puntualmente por qué los precios siguen aumentando, pero a un menor ritmo, porque en realidad esto no es que la inflación baja, no es que los precios retrotraen sus precios, valga la redundancia, sino que se desacelera el ritmo, es decir, crecen a un menor porcentaje, y eso a vos te da estabilidad. El número 2,4% de inflación, hoy lo celebramos, pero en un país de primer mundo, en un país con una economía estable como por ejemplo Estados Unidos o la mitad de Europa, 2,4% en un solo mes sería un escándalo. Miren lo que nosotros estamos festejando hoy en día, 2,4% de inflación, que es la misma inflación anual que tiene un país serio en solamente un año. Pero así nos había dejado el kirchnerismo. El kirchnerismo nos dejó completamente rotos. El kirchnerismo hizo que parezca normal que las inflaciones anuales de este país, o interanuales como quieran decirlo, sean del 200, 300%, una locura. Y eso lo hicieron básicamente porque el político kirchnerista lo único que quería hacer es que vivamos una realidad paralela, una realidad de consumo ficticio, de crecimiento ficticio, porque atrás estaban plantando una bomba llamada inflación, y por detrás muchas más bombas que hicieron que los bancos dejen de ser bancos y sean prestamistas del Estado. Si te está gustando este video, te invito a darle like para que se siga difundiendo este mensaje, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. De hecho, la economía se está estabilizando y está mejorando, y algo que dijo Javier Milei el día de ayer, que es el salario promedio está en los $1.100, y es una realidad, porque Javier Milei se refería a esta parte del RIPTE. El RIPTE es una medición de promedio de salarios en blanco que son estables, es decir, que tienen más de un año de antigüedad en una empresa. Son esos salarios, el promedio de esos salarios. Y el promedio de esos salarios es más de 1 millón de pesos. En algunos casos tal vez es menos de 1 millón de pesos, y sí es una realidad que cuesta más llegar a fin de mes. A mí me pasa, por ejemplo. Pero la realidad es que la economía está mucho más estabilizada, como venimos hablando, y hay un crecimiento real de la economía. El salario en blanco normal los últimos 6 meses vino creciendo y le vino ganando la inflación. Después vemos si le gana por 10, 5, 1%, 2%. Por lo menos hay una paridad. El informal tal vez es el más golpeado. Y sí, el jubilado tal vez es el más golpeado también. El sector de la educación es el más golpeado, uno de los más golpeados también, sí. Obviamente falta muchísimo por hacer. Sí, falta muchísimo por hacer. Esto es un pequeño logro para poder dar pasos mucho más gigantes. Claramente 20 años de destrucción, sobre todo de la economía, que es lo que más nos importa a todos nosotros, además de la cultura, además de la educación, además de las fronteras y muchas otras cosas más, no se puede reparar en solamente un año. Pero es importante que en un año, los primeros 6 meses o los primeros 4 meses fueron turbulentos, y ahora estamos estabilizados, asentando las bases para una economía mejor. Entonces el 2025 va a ser mucho más próspero.